al sector de las oligarquías. Entonces hay una ausencia de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y a lo que se suma es la falta de un proyecto de país, porque más allá de estas figuras retóricas que se han utilizado, no se vislumbra en los ejes que tiene que tener una política pública ninguna línea que tenga claridad. Y le digo porque esto se puede analizar a lo largo del discurso mediante el uso de generalidades, de vaguedades, en donde se llama a que trabajemos por un futuro mejor, se hace la apelación emocional, hay una ausencia de propuestas, como le digo, concretas. Otra característica es el uso de los eslogans, esto del Nuevo Ecuador y otros adicionales que aparecen, y se apela siempre a esta polarización simplista de los unos, de los otros, es decir, nosotros versus ellos, y a la final es un formato que se adapta a la tictocracia, porque de aquí se puede sacar muchas cosas. Una sociedad posalfabética que prácticamente no lee, que toma estos mensajes como grandes realidades y lógicamente esto ha generado en algunos sectores una gran esperanza, pero le digo, y podemos seguir analizando aspectos de un discurso que yo veo descontextualizado, en donde se ignoran datos y realidades específicas que está atravesando el país. Eso le diría como una primera apreciación general sobre el discurso del presidente. Y le digo, exhibiendo argumentos, porque podemos ir analizando cada uno de estos aspectos que le menciono con base a las frases que dijo el presidente y con base a la realidad que está atravesando el país. 8:36 En cuanto a materia de seguridad, general Altamirano, al parecer el presidente Noboa sabe la realidad de nuestro país y los altos índices de muertes violentas. Él prometió la reducción progresiva de homicidios. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, estamos frente a lo que yo le mencioné, a cuestiones generales, es decir, vaguedades, porque una promesa en este sentido, bueno, el día de mañana puede reducirse el 10% en relación a la tasa de homicidios, pero, o puede aumentar inclusive. Entonces, no tenemos una claridad de qué significa y cómo se va a hacer esta reducción de homicidios. Mire, no hay que olvidar que la seguridad está conectada fundamentalmente con problemas de carácter social, porque en el país tenemos dos problemas. Por un lado, los grupos de delincuencia común organizada y por otro lado, los grupos de crimen organizado con enlaces transnacionales y también, lógicamente, la presencia de grupos paramilitares en el país, especialmente en el sector de la frontera norte. Son fenómenos diversos que tienen que ser tratados de manera diferente. Pero no hay que olvidarse que la base social está inmiscuida. Porque mire, en el discurso se olvida el dato de 94.800 ecuatorianos que dejaron el país en el año 2024 y que no retornan y que sigue profundizando una de las raíces del problema actual, la desestructuración familiar. Yo lo abordo en mi obra con una serie de datos de lo que ocurrió en el Ecuador y por qué hemos llegado al estado de situación actual. Imagínense que son 94.800 ecuatorianos y que hablemos de uno o dos progenitores, hablemos de 60.000, 70.000 familias. ¿Dónde quedan los dos o tres hijos? Al cuidado de otras personas. ¿Cuál es el espacio afectivo que buscan? La calle, en carencias, no solo emocionales, sino en carencias materiales. ¿A dónde van a parar estas personas? A las pandillas y al enlace con organizaciones criminales. Entonces, ahí tenemos un dato de un aspecto que no se trabaja. ¿Qué podemos decir de la pérdida del empleo de 262.000 personas? Y esto le digo de la encuesta nacional de empleo y desempleo y subempleo que lo publica el INIC. Estoy hablando de cifras de carácter oficial. Entonces, mire, el país tiene escasos recursos. Y aquí hay una cantidad de promesas generales. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? El gasto en bonos que se dio en la campaña electoral fue de 600 millones de dólares. Nadie analiza esto. Primero que por constitución no se podía incrementar gasto, sino hasta la posesión del presidente. Pero echa la ley, echa la trampa. Por eso muchos abogan por cambios de leyes, pero la ley puede ser bypaseada, porque cualquier incremento tenía que haberse dado con la aprobación de la Asamblea.
Posiblemente se hubiese tenido que gastar entre 70 80 millones de dólares en bonos, pero se gastó 600. ¿De dónde salió este dinero? Salió contablemente 300 millones de obligaciones nacionales de pago de bonos para este año y 300 millones de deuda que tienen que ser pagados. Estos 600 millones que no se incrementaron en ingresos va a disminuir en otras áreas. Me temo que estas áreas que van a ser golpeadas serán áreas ligadas a la inclusión económica y social, a la salud y a otros aspectos que son necesarios para la sociedad. Entonces, no podemos estar ausentes de descontextualizar el problema de la seguridad del país frente a los problemas de carácter social que nosotros tenemos en la actualidad. Por eso, cuando se habla de una estrategia integral que ha sido inexistente en los últimos años, no se aborda el tema del tejido social, en donde ya se puede hacer intervenciones, pero aquí hay una priorización en pensar de que este es un problema que solo se resuelve normalizando una violencia que el ciudadano ya la ha normalizado, porque esto de las cifras ya no asusta a nadie. Entonces, el ciudadano lo que busca es protegerse. Entonces estamos frente a estas narrativas, o protegerse o buscar cómo salir del país, aumentando esta migración que en estos 4 años, porque hay que recordar, estamos frente a la cuarta ola migratoria de ecuatorianos. La última terminó aproximadamente en el 2006-2007. La cuarta ola migratoria inicia en el 2021. Entonces hay un problema profundo. Son 390.000 ecuatorianos que han salido y no han retornado al país en ese periodo de tiempo, prácticamente entre el 2021 y 2024. General, este proyecto de ley económica urgente para desarticular las economías criminales, ¿usted cree que va a tener el acierto para lo que busca el gobierno, combatir la inseguridad? Mire, el proyecto de ley tiene profundas carencias. Y es un proyecto de ley en donde me preocupa varios aspectos, porque en primer lugar, mire, se institucionaliza al bloque de seguridad. El bloque de seguridad ha sido utilizado como una figura de marketing político, porque no corresponde a la idea de lo que son los bloques de seguridad, por ejemplo, que existieron en Colombia y que también se configuran frente a determinadas situaciones. Y le digo porque yo estudié en Colombia, en el ejército colombiano, y le digo, conozco a profundidad. Entonces aquí de repente se utilizó esta figura de los dos ministros del Interior y el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto y el comandante de policía, y se mencionó como bloque de seguridad. Primero, ahora se busca institucionalizar. Y no solo se busca institucionalizar, sino que se busca entregar funciones que corresponden a otras entidades. Entonces, sí es grave. Y sobre todo porque se busca a través de esta ley una posibilidad de evadir responsabilidades de carácter constitucional en esta declaratoria de conflicto armado interno que yo digo hay que repensar. Es preciso repensar en esta situación. Si bien es cierto, la guerra como término político puede ser utilizado en el sentido de la urgencia, la necesidad de recursos, los problemas graves de inseguridad que existen, no es la solución, porque esto trae nuevos problemas. Mire, yo le voy a poner un ejemplo simple. Cuando hablamos de la minería ilegal y hablamos de la situación del Alto Puní, yo me pregunto, en el gobierno de Lazo se declara la minería ilegal como una amenaza contra el Estado. ¿Nuevo? No era nuevo. Pero me pregunto, ¿qué se hizo para poder aplicar la ley que fue establecida en los años 70, reformada en 1995 aproximadamente, y su última reforma en el 2011, esta ley que tiene que ver con el registro de todo el equipo y material pesado, cuya responsabilidad está en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Nadie hace un control. Mire, cuando nosotros vemos datos, porque yo le puedo dar datos porque hago estos estudios, cuando vemos nosotros, por ejemplo, los datos de ingreso de maquinaria de las excavadoras, que es lo que primero se utiliza para la minería fluvial y para eso, digamos, aluvial, y que se utiliza sobre todo en la minería ilegal, vemos que en los 3 últimos años el ingreso de maquinaria nueva y usada, importada en el país, está en el orden de 900 máquinas al año. ¿Qué tipo de control se hace? Desde el ingreso, ¿por qué no se coloca, por ejemplo, un sistema de rastreo satelital?
una obligación de registro inmediato, determinar quiénes son los dueños, cumplir la normativa de transferencia, verificaciones in situ. ¿Por qué no se reforman aspectos con la finalidad de que se pueda tener un mayor control? No se ha hecho nada. Entonces, hacemos una declaratoria de minería ilegal como amenaza al Estado, pero nadie ha topado este cuerpo legal, tanto la ley como su reglamento, que su última reforma estuvo en el 2011. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no se hacen estas cosas? Porque ahí podríamos estar atacando fuertemente este tipo de economías. ¿Y cuántas empresas son las que importan? Porque lo que le voy a decir se va a caer para atrás. El 95% de las excavadoras en el país las importan 7 empresas. No estamos hablando de una cantidad que no pueda ser controlada. 7 empresas que importan 900 máquinas. Que tuvimos un crecimiento que ya debió habernos llamado la atención en el 2018, ya llegamos a 532 máquinas. Y estos crecimientos que se van dando posteriormente, uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Se está comprando porque se está reactivando la obra pública? ¿Se está adquiriendo porque hay más empresas que tienen contratos ya privados o con el Estado? No. Entonces, claramente hay una vinculación del uso de esta maquinaria, en donde hay complicidad de gobiernos autónomos descentralizados, complicidad de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero, complicidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y complicidad de quienes más. Entonces, estos son problemas, por ejemplo, reales que se hubiese abordado en líneas estratégicas en el discurso del presidente. 8:46 minutos. General, entonces no basta con la presencia de 1.800 militares, si no me equivoco, en números desplegados en la Amazonía de nuestro país para combatir la minería ilegal. Se necesita mucho más que eso, como reformas de la que usted nombraba, general. El problema de la seguridad en el país no pasa por estos anuncios. El problema de la seguridad en el país pasa por una reforma profunda de la arquitectura de seguridad. Aquí pensamos que con un quirófano que no tiene las medidas sanitarias adecuadas, que no tiene el instrumental adecuado, vamos a solucionar un problema. Lo que vamos es seguir matando al paciente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no hay una reforma, por ejemplo, para tener un Centro Nacional de Medidas de Confianza dependiente del Centro de Inteligencia Estratégico con completa autonomía para poder determinar posibles situaciones al interior del sector público, ya sea personal uniformado o no uniformado. Esto, por ejemplo, ¿qué va a conllevar? Va a tener un efecto disuasivo a los propios órganos de control interno de las instituciones en el sector público. Pero ¿alguien quiere hacer esto? No, porque hay lógicas institucionales y también hay resistencias frente a la posibilidad de que los propios controles develen que no están haciendo su trabajo. ¿Por qué no se trabaja, por ejemplo, en un proyecto de reforma para tener una policía de investigaciones al servicio de la Fiscalía? Mire, esto ya lo he mencionado casi 4 años. Ya hubiésemos tenido con los recursos que se gastaron de repente en un crecimiento inusitado de policías con una baja formación, ya hubiésemos tenido algo. En Colombia, el cuerpo técnico de investigación independiente de la Policía Judicial tiene una cantidad de cercana a 10.000 elementos. Chile es un ejemplo mucho más institucionalizado, en donde la policía no investiga el delito, sino quien investiga el delito es la Policía de Investigaciones y no Carabineros. Frente al crimen organizado, usted tiene que superponer estructuras, tiene que duplicar inclusive algunas funciones. Y aquí tenemos indicios claros de penetración del crimen organizado, no solo en el sector justicia, tribunales, fiscalía, sino también, lógicamente, en las fuerzas del orden. Entonces, todos estos elementos que son innovadores ayudan, pero nadie toma decisiones de esta naturaleza por estas lógicas o también la falta de iniciativa y creatividad. Entonces, queremos seguir utilizando el bisturí contaminado para curar a un paciente. A la final, quién sabe, podamos llegar a suturar, pero vamos a causar una gran infección y eso es lo que está pasando con el país actualmente. 8:48 minutos. General, también había expectativas si el presidente Noboa iba a cambiar o no su gabinete ministerial. Aún está en suspenso esto de aquí, pero en cuanto al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, ¿deben cambiarse las autoridades? ¿Qué debe hacerse desde esa perspectiva? El problema fundamental del país no está en las personas. El problema fundamental del país está en la necesidad de un proyecto. Es lógico que las personas tienen que ver mucho en esto,
cuando no tienen formación, cuando no tienen experiencia, a la final pueden caer atrapadas, ya sea en las lógicas institucionales o simplemente van dando palos de ciego. Mire, en un medio de comunicación se exaltó la ignorancia. O sea, cuando se dice, por ejemplo, el entrevistador le dice, mire, bueno, usted no tiene título universitario, no tiene experiencia en este campo, y le dice eso al ministro del Interior y al ministro de Defensa, y a la final él dice, bueno, yo tampoco lo tengo. Bueno, y yo no hago de menos a quien no tenga una formación universitaria, porque hay personas que han hecho recorrido en su vida a través de servicio a la sociedad, a través ya sea de la actividad comunitaria, de la actividad empresarial. Pero en un tema tan delicado, hay que recurrir a experiencia y conocimiento. Pero en un país en donde se crean narrativas, donde se exalta inclusive la ignorancia, porque yo no creo que usted ni la persona que le acompaña van y le presentan a su hijo a la sociedad y dicen, mire, aquí tengo el orgullo de presentar a mi hijo que se quedó de bachiller. Entonces, este tipo de cosas, a la final lo que van develando es que no hay un proyecto de seguridad en el país. Aquí se apuesta a la buena voluntad. Entonces, claro, o sea, esto de lo que decimos muchas veces los militares, lo vamos a hacer con más ñeque. Es que esto no hay que hacerlo con más ñeque. Esto hay que hacerlo con inteligencia, con capacidad, para pensar cuáles son los centros de gravedad, para despolitizar la política de seguridad en términos de que es una política que se ha armado claramente en la mesa de comunicación, no en la mesa de seguridad, porque ahí tenemos el anuncio de las fuerzas militares internacionales que cayó en saco roto después del señor Eric Prince, hoy ya no sabemos dónde está. Entonces vivimos de estos anuncios en esta sociedad que le digo que lastimosamente estamos frente a un conformismo masivo, funcional. Y todo esto es por la influencia del cambio tecnocomunicativo que hemos tenido en el tiempo, en donde declaraciones cortas o estas imágenes, por ejemplo, en esta sociedad posalfabética, venden. Pero los problemas reales del país se van a solucionar. Porque yo le digo, el presidente cuando llegue a diciembre de este año, habrá cumplido 2 años de mandato. Y se podrá, yo no creo en esto de que es un nuevo periodo. No, aquí seríamos irresponsables en decir este es un nuevo periodo. Y hablar de que hay 90 días para presentar el plan de desarrollo, discúlpeme. El plan de desarrollo tiene que ser presentado el primer día, porque no es un gobierno que inicia. Y la política nacional de seguridad integral tiene que ya estar presentada. Hasta el día de hoy no se ha presentado, le vamos a dar 90 días. Lo que tenemos es un eslogan que se llama Plan Fénix. Entonces la sociedad prácticamente ha caído en estas narrativas en donde disentir, por ejemplo, yo estoy disintiendo con el contenido del discurso, con los objetivos que se plantean, porque hay una ausencia completa, pero quienes disentimos caemos en el hecho de convertirnos en enemigos del Estado. Yo solo les recuerdo que las dictaduras más crueles son las que apoyan el consenso único, pero jamás apoyan el disenso. Entonces, ojalá el gobierno, más allá de esta poesía que nos ha dado, cambie el rumbo, concrete líneas estratégicas y si tiene que cambiar a las personas, lo haga con personas que quieren estar al servicio del país, no servicio de una causa de carácter político. Entonces yo creo que eso es lo más importante que hay que tomar en consideración. 8:53. Le agradecemos al general Luis Altamirano por ese gran análisis, por el discurso presidencial del señor Daniel Noboa y también propuestas en materia de seguridad. Gracias, general Luis Altamirano, excomandante del Ejército y también analista político y en temas de seguridad. Que tenga excelente día. A usted, muchas gracias, muy amable. 8:53. Galito.